¿Han escuchado esa famosa frase de tu casa es mi casa? Bueno, pues este mes Netflix nos ha estrenado una película que se llama así, La Casa, y es una en la cual no estoy seguro que todos quisiéramos habitar. Pero eso sí, es una película que yo les recomiendo profundamente porque vale muchísimo la pena. Bienvenidos sean el día de hoy al podcast de La Sala de Cine. Pasen ustedes. Hola, ¿cómo están amigos de Sala de Cine? Como les decía, mi nombre es Iván Montesino y vamos a platicar el día de hoy acerca de una película muy interesante que ha presentado Netflix, distinta a lo que normalmente nos tiene pues acostumbrados. Me la topé por ahí y de pronto dije, vamos a darle una oportunidad y la verdad es que me quedé encantado. La película es una historia de animación de stop motion, lo cual ya le da una textura muy particular y muy diferente, algo a lo que de pronto pues la llegada de las películas en 3D y la gran animación nos ha ido robando poco a poco, pero que vale muchísimo la pena. Grandes películas que conocemos como aquellas de Wes Anderson o de Tim Burton han sido realizadas con esta misma técnica y acá la verdad es que no desmerece. La película está dividida en 3 capítulos y cada una es dirigida por un director diferente y todos van a explorar una historia relacionada con una casa que tiene cualidades muy particulares. Es una película realmente inquietante. Es una película complicada, compleja, difícil. No porque sea difícil de ver, sino porque las historias que ocurren realmente te ponen los pelos de punta. Es realmente perturbadora en muchos sentidos. La primera historia está dirigida por Emma de Swaff y Mac James Rolls y es a propósito de una familia pobre del siglo XIX. Esta familia pues además es como juzgada por unos visitantes que llegan, aparentemente parte de la familia del padre, que se burlan por su pobreza, por su incapacidad de salir adelante. En un momento de arrebato el hombre pues se embriaga y sale de la casa tratando de calmar esta tristeza que le ha provocado los insultos, las groserías de las personas. Y es entonces cuando se le aparece un excéntrico millonario llamado Van Schoenbeck, que le ofrece construirle una mansión gratis si abandonan su modesta casita. Mientras él les construye su nueva casa, ellos son invitados a llegar a una hermosa casa que está en una colina. Poco a poco, tanto el padre como la madre van cayendo en una especie de letargo, una suerte de alucinación en donde van perdiendo todo contacto con la realidad, mientras que la casa en la que vivían comienza a ser demolida y al mismo tiempo la casa en donde viven comienza a cambiar radicalmente. La única persona que parece darse cuenta de lo que está sucediendo es la hija mayor, Mabel, quien trata por todos los medios de convencer a sus padres de que algo extraño está sucediendo sin que ellos tomen en cuenta absolutamente nada de lo que dicen, porque están ya francamente metidos en una especie de trance. Ella es quien descubre que este millonario poco a poco está volviéndolos locos. Los convence incluso de usar unos extravagantes trajes. No les voy a contar el desenlace de la historia, pero es realmente perturbador lo que sucede mientras esta pequeña joven está tratando de salvar a su hermana y a sus padres. La verdad es que por un momento pensé que la historia iba a seguir por ese lugar para descubrir que no. En realidad, como les decía al principio, se trataba de 3 historias. Esta primera además tiene una hechura muy interesante porque los personajes son como tejidos, tienen que ver con texturas muy particulares. Se puede notar porque está muy bien realizada pues los pelitos de la tela con la que hicieron los muñecos. Esta primera historia quizá pueda parecer un poco más convencional porque responde pues a una especie de terror. Nos recuerda por ahí El Resplandor o estas otras películas como Su Casa que tuvimos el año pasado también ahí en Netflix. Sin embargo, al llegar al final es profundamente grotesco. Y bueno, si piensan que ahí se queda todo, La segunda historia es dirigida por Nikki Lindron-Bonbar y está ambientada en un mundo que se asemeja más a nuestra actualidad, pero aquí los personajes ya no son humanos. Se trata de un mundo en donde pues son los ratones los que viven en esta casa. Y en particular este ratón, el protagonista de esta segunda historia, es un restaurador que ha puesto todos los recursos que tiene en renovar esta mansión. Ha invertido absolutamente todo su dinero. Es un hombre solitario que está haciendo hasta lo imposible por venderla, ahogado de deudas. Sin embargo, a pesar de que prácticamente la casa está lista, justo cuando está a punto de mostrarla, es invadida por una serie de escarabajos, una plaga enorme que comienza a hacerle muy complicado cada momento. Esta
Esta segunda historia es absolutamente agobiante. Uno ve con tristeza lo que está sucediendo porque este hombre no logra salir adelante. Si no es esta plaga de escarabajos, al momento de tratar de hacer la venta, la gente no lo toma en serio, tiene una serie de vicisitudes hasta que una extraña pareja le dice estar muy interesado. Y es entonces cuando él, con esta esperanza de por fin poder vender la casa, pues acepta que estos tipos comiencen a invadirla. Deciden quedarse a pasar la noche, deciden quedarse al siguiente día y poco a poco él se da cuenta que son personajes que jamás se van a ir. Muy al estilo de algunas películas de Luis Buñuel o de la propia película de Madre que vimos hace poco tiempo de Darren Aronofsky. Nos presenta un mundo absolutamente surrealista en donde este hombre se ve atrapado por sus propios inquilinos indeseados, estos compradores que jamás adquieren la casa. Realmente fue, creo que, la historia que a mí en lo particular más me perturbó. Y bueno, entonces llegamos a una tercera historia que es dirigida por Paloma Baeza, una mujer de ascendencia mexicana, aunque es británica de nacionalidad y que está ambientada en un futuro próximo. Estamos ya en el terreno de la ciencia ficción porque aquí nos encontramos con un mundo que ha sido invadido por el agua y de las pocas propiedades que aún se mantienen a flote está precisamente esta casa. Ella ha decidido pues dedicarse a tratar de mantener y de restaurar la casa rentándosela a diferentes personas, pero resulta que sus inquilinos son absolutamente pobres, no tienen para pagarle y sin embargo constantemente le están dando ciertos mensajes. Uno de ellos le paga con comida, con peces, mientras que la otra es una mujer metida en el esoterismo que un día le comenta que va a venir a visitarla su novio por internet, por correspondencia, un novio que igual que ella es un hippie, es un tipo que vive amarrado a este asunto de las energías y que le viene a decir y a darles el mensaje de que es momento de abandonar esa casa porque es irremediable que se hunda como el resto de las construcciones en el mundo. Esta me parece que es la única historia que nos presenta cierto optimismo. A mí me parece, y esta es la parte de la explicación, que en cada uno de los retratos de la película nos va mostrando cómo a veces nos aferramos a nuestras casas, a nuestros hogares. En la primera historia teníamos un tipo que estaba pues absolutamente decepcionado, no porque fuera infeliz en su casa con su familia, sino porque la gente lo juzgaba como una persona que había fracasado. Así que decide abandonar lo poco que tenía, esa casa que tenía, con la promesa de obtener algo mejor a través de este millonario que finalmente le termina convirtiendo en una especie de mobiliario de la propia casa. La segunda historia nos habla de cómo invertimos toda nuestra vida en un sueño, en una meta que finalmente se va tropezando constantemente con otras personas que se adueñan de nuestros sueños y nos arrancan la posibilidad de continuar con ellos hasta hacernos rehenes. Y en esta tercera parte, este episodio mucho más luminoso, descubrimos cómo un personaje, que en este caso por cierto ya no son ratones ni humanos sino gatos, pues por fin se atreve a abandonar el estar amarrada a las raíces. Y es muy interesante porque finalmente decide arrancar la casa de sus cimientos para poder navegar en ella como si fuera un bote. Y esto obviamente es un gran mensaje a propósito de lo que hacemos con nuestras vidas, porque a veces, es cierto, hay que abandonar las raíces. El tono siniestro de la película es maravilloso. Hay mucho de cuentos góticos, de historias perturbadoras, de surrealismo, con una animación realmente maravillosa. Texturas que se mantienen todo el tiempo, como les decía, y guiones que saben transmitir muy bien esa aura, esa sensación de que estamos en una especie de sueño surrealista. Maravillosa película, yo se las recomiendo profundamente, ojalá que la vean, de las cosas que valen la pena en Netflix, y me sorprendió mucho que le dieran la oportunidad. Y esta película de 3 extraordinarios directores realizada en stop motions, con historias que realmente te ponen a pensar y que te vuelan la cabeza con la imaginación, vale muchísimo la pena. Nosotros acá le vamos a dar sus 4 cojines. Yo les agradezco profundamente que nos hayan escuchado y visto tanto en Spotify como en YouTube, y que por favor se suscriban o nos sigan para que de esta manera podamos seguir compartiendo esta enorme pasión que sentimos por el cine. Esto es La Sala de Cine, mi nombre es Iván Montesino, les dejo las redes sociales por ahí. Hasta muy pronto y bye.